Blockchain no es para todos. Inclusive a nosotros esto nos sirve de aprendizaje. Porque a veces ha venido una empresa que realmente cuando tú estás hablando y le empiezas a decir es que te favorecería en esto, es que te iría mejor por esto, ella misma te dice, no me interesa. ¿Esto por qué? Porque lo que queremos es de alguna manera, a través de las experiencias y de las historias de vida de quien ya ha llegado, ¿no? De estos pioneros, poderles decir a todos los que nos están viendo y escuchando, oye, si él ha podido, tú también puedes. O sea, creadores de contenidos hay muchos, informadores, divulgadores, pocos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más aquí en el podcast de la vida cripto. Yo soy Roberto Sanz y hoy tengo dos invitadas también creadoras de contenido de este sector cripto y blockchain, que las he traído aquí a este podcast porque vamos a descubrir qué es lo que piensan acerca de los demás invitados, cuáles son las incidencias también que se encuentran en el día a día, porque también estáis un poco vinculadas con el tema legal, ¿no? Vamos a presentarlas. Primero tenemos por aquí a Sandra y tenemos por aquí a Noemi y que, bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros y contarnos un poco vuestra experiencia. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que os encontráis? ¿Y qué nos podéis aportar? Pues muchas gracias a ti, por supuesto, Roberto, por tenernos en tu espacio. Y bueno, nosotras somos co-creadoras del Oráculo de Modo Cripto, que es un espacio de divulgación donde queremos tender puentes entre lo tradicional y nuestro ecosistema. Claro, esto dicho así es todo súper bonito, ¿no? Una declaración de intenciones maravillosa. Bueno, esto lo materializamos invitando a empresas que estén desarrollando en el ecosistema, pero que a su vez sean empresarios, personas que vengan del mundo tradicional, de la empresa Web 2, digamos, y que se hayan encontrado con todas las vicisitudes de la Web 2, que nos puedan contar su llegada a la Web 3 y cómo están desplegándolo en la Web 3. ¿Esto por qué? Porque lo que queremos es, de alguna manera, a través de las experiencias y de las historias de vida de quien ya ha llegado, ¿no? De estos pioneros, poderles decir a todos los que nos están viendo y escuchando, oye, si él ha podido, tú también puedes, ¿no? Queremos aportar estos ejemplos y estas experiencias. El Oráculo de Modo Cripto es un podcast dirigido y creado esencialmente, aunque somos co-creadoras, pero la esencia es de Modo Cripto, que es la empresa de Sandra Dián, que ya es CEO de Modo Cripto. Ahora voy a decirte dos puntos más que solemos hacer en nuestros capítulos y luego vamos a ir el origen, el motivo que nos ha llevado también a eso. Sí. Otro de los puntos que nosotros hacemos en nuestros capítulos es que suele venir también una empresa siempre que podemos, porque no todo el mundo acepta venir tan fácilmente, porque este mundillo les da un poco de, bueno, digamos, dejémoslo ahí, de ni sí ni no, ¿no? Desconocimiento. Suspicacia. Sí. Empresas del sector tradicional. ¿Por qué? Porque nos encanta poner a una empresa del tradicional, una empresa que se dedica al mismo sector que él, pero dentro del Web3 o blockchain, y un experto sobre la temática de ese día. ¿Qué es lo que pretendemos con eso? Pues primero intentar conectar con todas esas pymes, autónomos o grandes empresas que están como en duda, que son suspicaces, ¿no? De si entro o no entro, y que puedan hablar directamente tú a tú con alguien que ha vivido pues un poco parecido a lo suyo, ¿no? Pero se ha atrevido a dar el paso. Blockchain no es para todos. Inclusive a nosotros esto nos sirve de aprendizaje. Porque a veces ha venido una empresa que realmente cuando tú estás hablando y le empiezas a decir es que te favorecería en esto, es que te iría mejor por esto, ella misma te dice, no me interesa. Pero por lo menos le damos las herramientas, porque gracias al experto que también traemos, explica técnicamente, legalmente, depende de lo que hablemos, cómo funciona, ¿no? Desde una forma muy neutra, que además suelen ser con carácter que son formadores. Esa persona puede decidir si sí o si no, pero les damos las herramientas para que lo conozcan, ¿no? Que es uno de nuestros objetivos o misiones en este podcast, ¿no? El intentar que todo aquel que quiera pueda tener información de calidad, porque hay mucho intrusismo, entonces esto ahora si quieres ya lo explicas un poquito, y que sea veraz, ¿no? Y de, oye, que blockchain no es para todos, pero si tú quieres, infórmate porque te puede facilitar o ganar una ventaja competitiva. O nos enfocamos mucho a empresas que ya existen, no solo startups, en plan, pues vamos a crear un negocio nuevo de un nicho. No, empresas que a lo mejor ya existen, por ejemplo, inmobiliarias, que quieren pues un poco ver cómo funcionaría esa tokenización de inmuebles, si es legal o no y si existe o no. Esto es un tema importante. O si podemos tokenizar los créditos o tokenizar lo que son cuando tú haces un préstamo, el documento de préstamo, ¿no? Para agilizarlo todo, ¿no? Pero no como una nueva empresa que se crea,
sino como parte de mi negocio, buscar una parte estratégica, porque el sector va hacia allí. Entonces, yo lo que sí que creo que es imperativo es que todos aquellos que sean CEOs, que tienen que mirar si dentro de su roadmap de empresa, dentro de su estrategia, pueden poner blockchain, pueden aplicar blockchain y si les sirve. Hicimos el capítulo de pagos intercompany. O sea, blockchain te soluciona en negocios que a lo mejor son a gran escala de diferentes países, que es lo que hace que en lugar de tardar 2 o 3 días las transferencias y por tanto mercancías paradas en aduanas, puedas a la semana dar una vuelta más. Esto muchas empresas lo suplen con el tema de metales preciosos, lo hacen así las transferencias. Pues esto lo podrían solucionar con criptoactivos, ¿no? O sea, es un poco... Yo también abogo mucho por eso, porque también al fin y al cabo ya no solamente las empresas que quieran adaptar blockchain como tecnología, sino que una parte de su tesorería la inviertan efectivamente, que sepan en cripto, ya no solamente comprar Bitcoin, sino cómo mantenerlo, cómo custodiarlo. Y luego también ese primer pasito ya lo has dado. Ahora, bueno, pues a lo mejor mi empresa puede crecer si implemento algún proceso de tecnología blockchain. No quiere decir todo, pero está muy bien. Ahora, te quiero preguntar a vosotras. Antes hemos hablado en Petit Comité acerca de la creación de podcast. En cripto somos poquitos realmente los que hacemos podcast, porque el sector podcast tiene un montón de vertientes verticales diferentes. En cripto somos poquitos. Vosotros estáis más en el aspecto un poco más legal, ¿no? Un poco más ese trato cercano con el empresario, el autónomo y demás. ¿Cómo veis la creación de podcast en este sector? ¿Creéis que es algo bueno? ¿Creéis que es algo que realmente la gente lo está pidiendo? ¿Cómo lo veis? Yo ahí lo que me gustaría es hacer una distinción. O sea, creadores de contenidos hay muchos, informadores, divulgadores, pocos. Para mí hay una proliferación y una saturación absoluta de podcasts. Hay mucho podcast de marca también, muchas marcas que se lanzan a hacer su podcast, supongo que dentro de una estrategia comunicativa, pero muchos proyectos lanzan 2, 3 capítulos y no prospera. ¿Por qué? Pues porque el reto del podcaster o de la creación de un video podcast es ser sostenible en el tiempo, consistente, con un buen calendario editorial. Entonces, claro, para mí este es el reto principal. Primero, te diría que el que se lance a esto, a hacer un podcast, sepa que esto es un compromiso a largo plazo. A mí no me vale, saco 3 capítulos y eso se queda ad eternum. No. Tienes que tener una planificación, un calendario de contenidos. Quiero lanzar un espacio, voy a tener 10 capítulos en la primera temporada, voy a hablar de estos temas, ¿cuándo los voy a grabar? ¿Cuándo los voy a publicar? No es sencillo. Yo también me encuentro, ¿no? Algo que me hace mucha gracia, yo soy comunicadora, soy periodista, trabajo en una agencia de comunicación y trabajamos mucho también con CEOs, con portavoces de distintas compañías. Hay muchísimos en nuestro ecosistema que creen que sentándose aquí, como estamos nosotros, y por infusión divina, van a saber transmitir bien sus mensajes clave, estructurar un discurso, estructurar un guión. Y esto del lado del invitado. Ya ni siquiera me gustaría pensar cómo se ponen del lado nuestro, ¿no? Del lado del entrevistador. Yo te diría que uno de los principales retos es, por favor, formación, planificación, y es que el podcast es un compromiso a largo plazo. No me vale, hago 3 y ya está. Y sobre todo, no me vengas a hablar de tu historia. O sea, produce un producto que sirva para divulgar, que sirva a una comunidad. No estés intentando generar una audiencia o generar engagement a base de hablarme de tu producto. Eso es otra cosa, eso es un tutorial. Mira, Roberto, yo creo que uno de los puntos que a nosotros quizá nos diferencia del resto es que siempre decimos, ¿no?, el partner in crime, pero es que es real, porque yo siempre digo que yo tengo como mucho conocimiento y lo quiero expresar y lo quiero comunicar, porque ¿para qué me lo voy a quedar para mí? O sea, si es enriquecedor, oye, pues que el resto de personas también puedan utilizarlo, ¿no?, y conocerlo. Porque claro, yo en ese aspecto a lo mejor soy un poco caótica. O sea, tengo como mucho conocimiento, mucho tal, y sé muy bien de estrategia de negocio, de cómo focalizarlo, de cuando viene este, el otro, yo lo que haría, yo tal. O sea, me encanta. O sea, eso me apasiona. Sueño y todo con estas cosas. Pero no sé ordenarlo, entonces a lo mejor no comunicaría. Entonces, aquí que tengo a Noemí, que cuando ve que me estoy yendo por ahí, ella retoma como todas las conversaciones y lo simplifica, que digo, yo me quedo en plan, gracias. Oye, ¿y tú cómo lo haces, por cierto? Pues mira, llevo ya con este episodio, ya son más de 2 años, haciendo podcast semanal todas las semanas. De hecho, he estado haciendo también algunos cambios, porque antes publicaba los lunes, ahora he pasado a publicar los viernes, porque he preguntado a la comunidad, oye, Claro. ¿vosotros cuánto tenéis un poco más de tiempo para escuchar el podcast? Y a mí siempre me han dicho los porcentajes de la estadística,
viernes, sábado y domingo. Digo, bueno, pues si lo publico el viernes, tendrán tiempo el fin de semana para poder escucharlo. También esto es muy importante porque a la hora de publicar un contenido que es actual, si tú lo grabas un jueves para que dé tiempo al editor a editarlo, para que el lunes salga tempranito, ya han pasado mucho tiempo. Entonces, el podcast que yo suelo hacer no es que sea de actualidad, de que hoy ha pasado esto en concreto. Contenido evergreen. Es un poquito, sí, tanto evergreen como que, bueno, es un contenido que no hace falta que al día siguiente sea conocido por todos. Esta entrevista, no estamos contando de que el precio de Bitcoin hoy está a 60 y tantos mil, ¿no? Porque a lo mejor si lo no sería escuchan muy alguien... nos consumiría, ¿no? Al final, Eso atrae, yo creo que al consumidor le trae como esa necesidad, esa droga diaria de decir, necesito esto todos los días. Y mi contenido no es ese. Sí, depende. Si tú haces un contenido muy pegado a la actualidad, si eres un reporterismo, sí, claro. pero es muy distinto, pero también si queréis hacer este tipo de contenido, ni el tiempo, ni el espacio, ni el formato, ni lo que hablamos será lo mismo, lo que dices tú, seguramente estaríamos hablando de las noticias del día, de dónde está el Bitcoin, de qué ha hecho esta semana. Para eso están ya los creadores de contenido que se dedican a hacer Correcto. eso. Porque no es un podcast como tal. Un podcast, yo viendo las estadísticas veo que un 15-20% lo escucha en la televisión. O sea, se ve el vídeo en YouTube en la televisión. Y luego tengo muchas más reproducciones en Spotify y en Apple Podcast antes que en YouTube. O sea, lo escucha mucho más la gente sin verlo que viéndolo. Eso quiere decir de que el contenido no hace falta de que esté yo caminando por la calle porque es un contenido diferente. Están escuchando el contenido que tanto yo, los invitados, en este caso vosotras, pues quieren escuchar, ¿no? O que quieren aprender de todas vosotras. Oye, ¿qué temas te funcionan? Perdón, es que me sale la periodista que llevo dentro. ¿Qué temas te funcionan mejor a nivel de qué contenidos ves tú que tienen éxito, se vuelven más virales? Contradice un poco a lo que yo suelo hacer. O sea, temas de actualidad que más o menos has pasado durante la semana es lo que más se consume. Una entrevista personal, que hago una entrevista a alguien, algún CEO, algún fundador, algún trabajador de alguna gran empresa, a no ser que sea conocido en redes sociales, no tiene tanto tirón como a otros. ¿Y no te ocurre a veces que a lo mejor tienes una persona que sabes que es crack? No, lo siguiente, que tú dices es que todo lo que os va a decir, a contar, es que es oro. Y como no es el postureo en redes o como no es en la actualidad, entonces pocas Eso para mí, al fin y al cabo yo el podcast lo creo para mí, porque yo estoy conociendo a las personas, entablo conversación con vosotras, con los invitados, y ese trato me lo quedo para mí. Yo lo comparto el contenido con el resto, y habrá personas que lo valoren, y hay otras personas que no lo valoran, pero yo sí que me quedo con ese contacto y con lo que me ha contado la persona, que eso para mí es lo que más me llena. Yo esto lo puedo grabar y quedármelo para mí. Al fin y al cabo estoy hablando con vosotras, hablando con un montón de personas, pero también lo quiero compartir, porque hay gente, ahí está, los datos y el montar un evento y que vengan 130 personas al evento a Madrid en pleno verano, pues quiere decir de que hay personas de que sí que le interesa el contenido que yo hago. Mira, Roberto, yo siempre digo, porque yo doy clases también, y doy clases desde a chavales artísticos jóvenes de otra historia que no tiene nada que ver con lo nuestro, a gente ya profesional o incluso en posgrados o lo que sea. Y alguna vez lo típico que lo mueven y viene mucha gente porque la universidad es conocida, y otras veces vienen poco y te viene el que lo organiza, es que no ha tenido mucho tal, porque lo hemos publicado tarde, porque no sé qué. Yo le digo, es que me da igual. O sea, si vienen 8, si vienen 100, si vienen 30, si las que vienen lo que quieren es nutrirse de esa información, me da igual, la voy a dar. Porque a mí lo que me interesa es que la gente entienda, que podamos tener herramientas, que hoy en día hace mucha falta, esa información de calidad y veraz, ¿no? Que no encuentras. Y sobre todo lo que hago yo son experiencias de qué nos pueden aportar las personas de los invitados que no conozcamos. O sea, cuál ha sido tu vida, tu historia, tu crecimiento hasta llegar a donde estás. Y eso también es un poco enriquecedor a la hora de escucharlo, tú como espectador. Conectas. Entonces yo creo que conecto muchas veces con los invitados, con el propio usuario que está detrás de la cámara, porque precisamente no soy Ibai, no tengo tantas visualizaciones, pero la poca gente que hay está ahí y está constantemente escuchando. A lo mejor es más fiel también. Puede ser. Sí. ¿Y vosotros cómo lo hacéis? ¿Qué peculiaridades o qué cosas veis que se pueden mejorar, ¿no? O trabas que os está poniendo a la hora de crear contenido. A ver, yo sí que tengo que aquí romper una lanza por la financiación. Los creadores de contenido normalmente asumimos nosotros con el coste del equipo. O sea, vosotros, los que nos estáis viendo aquí que tenemos 3 micrófonos, que hablábamos antes, ¿no? Cada uno de estos micrófonos, y esto no lo sabe normalmente la audiencia, a no ser que le interese crear un podcast, no lo sabe,
Solo la inversión en equipo, que son unos 1.000, 1.500 euros, tranquilamente. Las horas, lo que decíamos, horas de planificación, horas de edición. O sea, realmente nosotros hacemos... Desplazamiento, yo he venido desde Madrid. Entradas, que si no consigues la entrada no son baratitas. Por suerte me la han invitado. Claro, yo creo que aquí uno de los grandes retos que tenemos es, una vez has asumido, ¿no?, toda esa inversión la haces tú, ya sea en tiempo, ya sea en compra de equipo, monetizarlo. Es llegar algún día a un break-even que digas, bueno, lo monetizo de manera que al menos quede a cero, ¿no?, ni pierda dinero ni gane, y que sea sostenible en el tiempo también esa financiación. Yo sí que tengo que decir que además se han convocado este año unas ayudas a los comunicadores digitales, comunicación digital. Las ayudas eran para creadores de podcast, de videopodcast, videojuegos, y sabemos, porque además es que son públicos los registros, que las ayudas se las han llevado prácticamente todas, o sea, unas auténticas barbaridades de dinero, la producción de la creación de videojuegos. Que no estoy diciendo que no sean importantes, pero a mí me hubiera gustado que se hubiera podido... Repartir más. No, incluso que la convocatoria, ¿por qué tenemos que entrar nosotros en el mismo saco que un creador de videojuegos? Es que incluso la industria del videojuego debería estar reivindicando tener unas ayudas propias, y los creadores de contenido necesitamos unas ayudas propias. Señores del gobierno, lo que han hecho ha sido insuficiente, y en el oráculo de Modo Cripto vamos a tener que seguirnos autofinanciando. Sí. Y esperamos algún día ser sostenibles. Yo creo además, a no ser que tengas lo que decíamos, ¿no?, sea un podcast de marca, que haya una gran empresa con una gran producción. Hostia, tienes podcasts brutales en este país, el de la FNAC es uno de los grandísimos ejemplos. Sabadell. Banco Sabadell es otra historia, aquello de las entrevistas también, sí. Pero sí, hay marcas que... Hay un blog de, creo que es Cepsa, que tiene ya todo un blog y también un podcast de sostenibilidad. He visto que muchas marcas intentan hacer su propio podcast, pero es lo que hemos comentado, que duran 2 o 3 episodios, no tiene audiencia y desaparece. Las grandes compañías suelen tener recursos para que sea sostenible en el tiempo, pero las pequeñas marcas no. Yo desaconsejo que os lancéis como locos a la creación de podcast. Es caro. Se necesita muchísimo tiempo. Es mejor que vengáis a nuestros podcasts. Sí, es que es verdad. Que invirtáis en nuestros podcasts. Yo desde aquí quiero hacer este llamamiento a las compañías. Que quieras o no, es muy difícil encontrar a todas las personas que te pueden servir para ese podcast, lo que hablábamos, ¿no? Con tu background de periodista, pues saber cómo enfocar las entrevistas, los guiones, pues es muy importante esto, ¿no? Luego, mi parte, ¿no?, que a lo mejor te ayuda un poco más en la parte de estrategia de negocio, la parte de cómo legal o fiscalmente te puede aplicar todo esto, ¿no? Es decir, al final es también buscar las piezas. Tenemos a Álvaro, que es quien nos edita, que es un crack. O encontrar a alguien que esté a los mandos, que te haga editar. Porque tú, por ejemplo, también te lo autoeditas. Yo tengo la suerte de que no necesito financiamiento para la creación del podcast, porque yo por otras vías consigo financiamiento que no tiene que ver con el podcast. Pero eso sí es verdad que muchos de los podcasts están patrocinados, o bien por el invitado, porque está representando una marca por detrás, y oye, pues quiero audiencia y dejamos un enlace para visitar la web. Lo típico que todo se hace. Sí. Ganamos todos, gano yo, porque al fin y al cabo el episodio gana dinero para poder seguir en mantenimiento, el invitado gana porque recibe unas visualizaciones cualificadas justamente con el perfil del entrevistado. O sea que al fin y al cabo todos ganamos. Pero una cosa muy importante que hay aquí es lo que habéis comentado, la autofinanciación. Esto es un pozo sin fondo, realmente. El crear contenido, como 100, no sé qué episodio es este, ya 105, 106, no lo sé muy bien. Pero es que son 2 años, 2 años de contenido. Y tengo la suerte de que tengo un equipo que me ayuda también con el contenido, porque yo solo no podría abarcar con todo. Roberto, yo ahora voy a hacer una cosa que no sé si se puede decir. A lo mejor Noemí luego me dice que... Ay, Dios mío. Y te dice corta. Pero luego se puede cortar, ¿verdad? Sí. Uno de los motivos de montar este podcast es porque Noemí y yo estábamos hartas de ir a tropecientos mil eventos y escuchar siempre a las mismas personas. ¿Que quién son? Aquellos que tienen la financiación, pagan y hacen de speakers. Y siempre es como, te cuento más de lo mismo, te cuento más de lo mismo, te cuento más de lo mismo. Victoria Gago, no en la European Blockchain Convention. Aquí traes a gente de Europa que no se suele escuchar en España, ¿eh? Interesante. Para eso sí, necesitamos que el año que viene esto sea cerrado. Porque aquí el sonido que vais a estar escuchando... Por favor, el Media Center... Por mucho buen equipo que tengamos, la gente que está aquí alrededor, al fin y al cabo el sonido se cuela. Pero creo que es importante, ¿no? Porque al final yo creo que hay muchas voces, lo que decíamos antes, que a lo mejor no son tan a nivel de atraer personas. Yo no digo que toda una mesa sea de gente que no atrae personas, ¿no? Porque también al final
es business, o sea, tienes que atraer gente, pero una persona que tú digas, este tío, esta tía es un crack, o sea, la gente lo tiene que conocer, aunque no pague, aunque no tal, ¿no? Que en muchos eventos los hay, ¿eh? Pero desgraciadamente en la mayoría nos encontramos eso, que quien está ahí arriba es porque patrocina o porque tal y te acaban vendiendo productos, servicios, y lo que queremos es que nos muestren todas las cartas y nosotros ya elegiremos. Este evento, perdona que os corte, pero este evento es como muy profesional. O sea, Sí. esto es más corporate. Sí, No hay otro tipo de eventos un poco más para gente retail, que incluso pueden haber workshops, o sea, para poder aprender, ¿no? De estar dentro de este sector. Yo no sé si me dejas hacer una cuña. Sí. ¿Puedo hacer una cuña? A ver. En Barcelona, el 17 de noviembre, estamos organizando un congreso, es el Web3 Congress, precisamente para este público. Para el público retail vendrá la comunidad de Shiba Inu hispano, que Shanders de la comunidad se ha visto solo una vez en otro evento en Granada, y precisamente lo que estamos buscando son proyectos que se desarrollan, que no están en estos circuitos, y llevarlos, ponerlos en contacto con este inversor retail y que sea accesible para él. Entonces, ya que hablabas de eventos, me permito aquí la cuñita. Y bueno, pues no sé si queréis contar alguna anécdota más, algo curioso que os haya pasado en esta trayectoria a lo largo de creación de podcast, alguna escena curiosa, algo que os haya impactado. En realidad te digo una cosa, es todo natural. Sí. O sea, de hecho grabamos los perdón, capítulos- Sandra es todo natural, yo voy con un guión de la puñeta. Todo memorizado. Y a mí siempre la tengo pobre porque sabe que me los monta y yo... ¿Sabes aquello de, bueno, el guión no sirve para nada, vamos a dejarnos llevar? Esto es un poco nuestro toma y daca. Bueno, esta conversación al fin y al cabo es eso, o sea, no hay un guión por Totalmente, medio esto ni sí nada. Pero que me refiero que los capítulos los grabamos de principio a fin y ya está, y lo que salga, o sea, no nos ponemos a... Es como un falso- "Oye, esto es un no lo has falso dicho", directo, y- totalmente. Sí, literal, es un falso directo. Que también nos gusta, ¿no? Y no nos atamos a nadie de que venga a vender su producto o servicio, sino que queremos el conocimiento. Que dentro nos lo explica, obvio, pero lo que queremos es para qué sirve, qué nos soluciona, por qué sí, por qué no. Es para todos estas cositas. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Algo diferente, un podcast más conversacional, algo más distendido, muy coloquial. Y espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle un buen like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Y nosotros nos vemos pues el viernes que viene, que ya hemos cambiado de día. El viernes que viene. Un saludo y muchas gracias. Gracias.